Hola, bienvenidos a Inmobiliarias Marina Vendrell. Entre nuestro catálogo tenemos varias propiedades. Si eres un gamer, pues tienes una sala de juegos, o eres un actor en ciernes, podemos alquilarte un teatro para nada tétrico, igual que nuestra sala de espejos, pero puede que reflejen tu alma. A lo mejor te gusta relajarte y para eso tenemos una gran piscina. Si tienes problemas de movilidad, no hay ningún problema porque contamos con ascensores en todas nuestras casas. ¿Tienes dotes artísticas? Pues con esta sala de pintura con galería de arte incorporada podrás dar rienda suelta a toda tu imaginación y creación. Pero si lo que quieres es moldear tus músculos, en este gimnasio con toda la equipación tienes la solución perfecta para ti. Y luego puedes relajarte en la sauna. Como ven, hay una gran variedad en Inmobiliarias Marina Vendrell. Si queréis ver el resto de nuestro catálogo, ved este vídeo por completo. Hey, bienvenidos a la cocina de Magic. Hoy tenemos a Marina Vendrell como comandante, un pentacolor de encantamientos, que dice que cuando Marina Vendrell entra, revelas las 7 cartas del tope de tu biblioteca y pones todos los encantamientos que se encuentren entre ellas en tu mano, y el resto los pones en el botón. ¿Cuál es la habilidad Chachi? La de cerrar o desbloquear puertas de una habitación objetivo. Y esto solo se puede activar como un sorcery. Lo activas girándola, por lo tanto vamos a llenar este mazo de encantamientos por un tubo y alguno que otra cartita que nos permita enderezar a Marina Vendrell. Vamos a llenar nuestro deck de un montón de cartas que nos permitan robar cartas cuando entra un encantamiento al campo. Es decir, tenemos un montón de criaturitas y criaturas encantamientos como esta que tenemos aquí, que es el Eidolon of Blossom, que cuando esta entra o otro encantamiento entra bajo nuestro control, robamos una carta. Mismo efecto va a ser este encantamiento, que cuando casteemos nosotros encantamiento robamos carta, cuando castemos encantamiento robamos carta también, con esta criatura, las cities. Esta no solo nos permite robar cartas, sino también ganar vida. También vamos a poner la mesa Enchantress, es más de lo mismo, nos permite robar cartas, además son criaturas. Este no nos permite robar cartas cuando nos metemos encantamiento, pero sí nos permite robar cartas cuando hacemos daño de combate a un jugador. ¿Qué es lo chachi de este? Que es criatura encantamiento, por lo tanto también nos va a hacer sinergia con el resto de cartas. Otra forma que tenemos para acelerar nuestro deck no es solo robar cartas, sino también rampear maná a saquísimo. Para ello tenemos cartitas como el Fertile Ground. Este es un encantamiento, se lo vamos a poner a una tierra y nos va a agregar un color de cualquier tipo. Por lo tanto, como Marina Vendrell, que es de los 5 colores, nos interesa sacarla relativamente pronto. Esto nos va a permitir, nos va a dar ese juego para darnos ese maná que nos puede llegar a faltar. También tenemos este otro encantamiento, hace lo mismo, pero aparte le da velo a la tierra que nosotros encantamos. Este encantamiento, Dríada, criatura, nos añade X maná de un color cualquiera, solo de uno, y donde X es el número de encantamientos que nosotros controlamos. Si controlamos 5 encantamientos nos va a agregar 5 maná. Esto nos va a dar un boosteo de maná bastante interesante. El Yokai Naturalist es otra criatura. En este caso no solo nos va a ayudar a rampear, sino que también nos va a ayudar lo que sería reducir costes de los encantamientos, dado que muchas de las habitaciones que llevamos, si queremos desbloquear directamente la segunda habitación, va a tener un coste bastante alto. Entonces tener cartas que nos reducen en 1 nos va a venir súper bien. Aparte este tiene lifelink. Luego tenemos el Fire Burrow Elder, que en casi todos los mazos pentacolores deberíamos llevar uno. Obtiene +1/+1 por cada color entre los permanentes que nosotros tengamos. Y aparte, cuando los giramos, por cada color que haya en los permanentes añadimos un maná de ese color. Por lo tanto nos va a permitir castear a Marina Vendrell antes de tiempo para reducir costes. Aparte se va chetando con contadores +1/+1. Un Cultivate, nos buscamos 2 tierritas. Rampant Growth, nos ponemos otra tierrita en el campo. El Enduring Vitality, esta está muy bien porque le da a todas nuestras criaturas añadir un maná de cualquier color.
De esta manera seguimos acelerando y podemos castear a Marina Vendrell rapidito, o cualquier otro hechizo que nosotros tengamos. Y aparte, cuando muere, vuelve como encantamiento. Así que nos va a dar ese busteo y esa sinergia con todas las cartas que cuando entran robamos cartas por los encantamientos. Llevamos este que nos va a reducir, no solo nos va a reducir el coste de los encantamientos, sino que también nos va a reducir el poder abrir salas antes de tiempo. La Whale Growth, otro encantamiento que se lo vamos a poner a otra tierra y aparte nos va a añadir un mana verde extra, la tierra que tenemos encantada. Kodama Ridge para seguir buscando tierra, los Farseek seguir buscando tierra y no mucho más. Este es rampeo, tenemos robo, tenemos rampeo. Vamos con lo siguiente. Aquí tenemos cartas de utilidad que también van a hacer sinergia con los encantamientos. En este caso tenemos este centauro que nos va a reducir el coste de los encantamientos y aparte cada vez que casteemos uno ganamos una vida. La Ondo Spirit Dancer nos va a permitir crear una copia de los encantamientos, solo lo podemos hacer una vez por turno. Luego tenemos este encantamiento, el Trono Vacío, que siempre que casteemos un encantamiento pues creamos un angelito 4/4. Luego tenemos el Doomway Giant, que tiene la habilidad de constelación, que es lo mismo, cuando esta entre o cuando otro encantamiento entre, las criaturas de nuestros oponentes van a conseguir -1/-1. Si conseguimos castear 2-3 encantamientos en un mismo turno, podemos hacer un barremesa de casi todas las criaturas de nuestros oponentes, muy probablemente. Luego tenemos el Entity Tracker, que siempre que un encantamiento o siempre que desbloqueemos una habitación, robamos una carta. Podría haber ido en el apartado de robar, pero la pusimos en este por el hecho de que nos da esa utilidad de que siempre que desbloqueemos una habitación. Aparte tiene destello. Luego tenemos el Liche, que siempre que un encantamiento entre bajo nuestro control o siempre que desbloqueemos una habitación, cada oponente pierde una vida. De esta manera vamos tocando un poquito la moral a los demás. Tenemos también este Gremlin, que es nuevo, que nos va a crear un Gremlin 1/1 siempre que nosotros casteemos encantamiento o desbloqueemos habitación. El Green Guardian, este zombie, cuando entra un encantamiento, cada oponente pierde una vida. Luego llevamos un montón de cartitas de utilidad que nos va a venir súper bien en este deck. En este caso llevamos el Freed from the Real. Esta nos va a permitir, por ejemplo, ponérsela a Marina Vendrell y pagando azul podemos enderezarla. Entonces podemos girarla para desbloquear una habitación, enderezarla, volver a girarla para bloquear otra habitación y así. Podemos hacer, mientras tengamos maná de sobra, podemos estar haciendo eso en un mismo turno y de repente podemos ganar en ese turno desbloqueando solo habitaciones. Aparte, esta carta se utiliza para un montón de maná, de combos infinitos de maná, que diga. Entonces puede ser bastante útil. Si queréis explorar ese tipo de combos infinitos, os animo a ello. Llevamos el Bello que es nuevo, ya que tenemos un mazo full de encantamientos, pues ¿por qué no llevar a Bello para que esos encantamientos hagan ¡pra! Y arrasen con todos los enemigos como un finisher? Llevamos este Lobo Elemental, que hace que nuestros encantamientos tengan cascada, y eso está muy bien, porque las habitaciones tienen un coste demasiado alto y se considera el coste, aunque tú la bajes por el de 3, por poner un ejemplo, desbloqueas la habitación por 3, pero el coste total creo puede ser 9. Entonces te puedes hacer una cascada interesante. Aunque esto yo creo que es así. Tengo que mirar muy bien el ruling, pero creo que es así. Si no es así, lo pondré en los comentarios. La intervención heroica, tenemos que proteger todo lo que serían nuestros encantamientos y todo lo que serían nuestras criaturitas. El Destiny Spinner, las criaturas y los encantamientos que nosotros controlamos no pueden ser contrarrestados, así podemos jugar así de chill. Y aparte podemos convertir una tierra en una criatura, así que en ese sentido está muy bien. Si jugamos encantamientos, ¿por qué no llevar a Minatu? La Minatu, que nos puede hacer que casteemos nuestros encantamientos con el coste del milagro que la habilidad de milagro, pues muy bien al comienzo del mantenimiento.
Y hablando de milagros, llevamos esta que nos va a regresar todos nuestros encantamientos del cementerio al campo de batalla. Luego tenemos la esfera de la seguridad esta. Las criaturas no nos pueden atacar a nosotros o a los planes que nosotros controlemos a menos que paguen X, donde X es el número de encantamientos que nosotros controlamos. Si nosotros ponemos esto en mesa, probablemente nos volvamos inmortales a nivel de golpeo. No solo llevamos la esfera esta, sino que también vamos a llevar, a ver que lo pongo aquí, la Ghostly Prison y la propaganda, que hacen más o menos parecido, para que no nos puedan pegar y nosotros defendernos. Otra carta de utilidad es este espíritu, que es infrecuente, de Dunsmore también, que cuando hace daño de combate a un jugador podemos desbloquear una habitación. Y eso, desbloquear una habitación de forma free, nos viene muy bien. Imaginamos, por ejemplo, la habitación esta negra que se jugó mucho en el Mundial de Estándar, y podemos desbloquear la parte del demonio y meter un demonio 6/6 así muy de gratis. Tenemos el Sterling Groove, que le va a dar velo a todos lo que serían nuestros encantamientos, y aparte de eso nos sirve como buscador de encantamientos. Como dije antes, la Ghostly Prison, la Brilliant Restoration para regresarnos todos los encantamientos también del cementerio al campo de batalla, y la propaganda. Y luego tenemos también este equipo que siempre que una habilidad de la criatura que está equipada, que no sea de maná, se active, pues copiamos esa habilidad. Si se la ponemos, por ejemplo, a Marina Vendrell, equipamos a Marina Vendrell con esto, la giramos y desbloqueamos dos habitaciones con una misma activación. Si encima la tenemos equipada, encantada con el otro que nos lo endereza, imagínate, te puedes desbloquear hasta 4 o 6 habitaciones en un mismo turno, lo que sería una brutalidad. El tutor para buscar lo que serían encantamientos. En este caso vamos a buscar uno muy concreto que lo diré luego. Llevamos una hiena, la hiena Red Tooth Regent. Esto básicamente nos permite copiar encantamientos. En este apartado vamos a llevar lo que serían pseudo removals, que no son removals como tal, pero sí nos va a permitir quitarnos molestias de los enemigos. Y counters. En este caso el primero que tenemos es el Frogify, es un encantamiento que vamos a ponérselo a una criatura del enemigo y se va a convertir en una 1/1 que va a perder todas sus habilidades. Con esto podemos anular por completo un comandante o cualquier otra criatura super tocha que tengan los enemigos. Lo mismo para el Dark Steel Mutation, solo que este es blanco. El Counter Spell, lógicamente. Tenemos este también para convertir a una criatura sin habilidades en una 0/2, mientras está boca abajo no puede ser puesta boca arriba. Incluso también bloquea lo que sería todas estas cartas de manifestar y demás. Está muy bien este pequeño encantamiento, que va a hacer mucha sinergia con todo lo que es nuestro deck. El Nowhere to Run, otro encantamiento que cuando entra le hace -3/-3 a una criatura de los demás, pero aparte de eso, las criaturas que nuestros oponentes controlan pues van a perder el Hexproof, van a perder el Ward, van a perder lo que sería el Velo también, creo, dice, que pueden ser tarjeteadas por hechizos o habilidades como si no tuvieran Hexproof, Ward o Abilities, y las habilidades Ward Abilities of those creatures don't trigger, pues eso, que no se triggerea el Ward. Le quita Hexproof y le quita Ward a los enemigos. Llevamos un Negate para protegernos un poquito nosotros y poco más. Podéis poner más counters o podéis poner otro tipo de removals. Esto es un poquito orientativo. Yo lo he orientado demasiado a tema encantamientos y prácticamente casi todo el deck son encantamientos menos 2 o 3 cartitas como pueden ser los counters. Y ahora vamos con lo que sería el tema central de este deck, que sería todo el tema de las habitaciones. Llevamos esta que va a ser nuestra win condition, porque tenemos las escaleras prometidas que te dice que al comienzo de nuestro mantenimiento hacemos survival de 1. Ganamos el juego si tenemos 8 o más habitaciones diferentes desbloqueadas. Y como vamos a tener muchísimas habitaciones y las vamos a desbloquear de free con Marina Vendrell, pues es muy probable que esta win condition se cumpla. De hecho, nos la podemos buscar esta carta con cualquiera de los tutores que hemos mencionado anteriormente, y si no, probablemente robando tanto y rampeando lo podamos sacar.
Aparte tenemos el elevador, que te dice que cuando la desbloqueemos pues buscamos una habitación en nuestro deck, la sufleamos y la ponemos en nuestra mano. Me quedé un poquito en babia. Vamos con el resto de habitaciones. Tenemos el arcade secreto. Convierte a todo lo que serían nuestros permanentes en encantamientos para que nosotros tengamos super sinergia con todo. Y siempre que casteemos un encantamiento, pues ponemos un contador +1/+1 en una criatura nuestra. Además, tiene coste 3 para poder desbloquearla rápidamente. Luego tenemos el teatro y el prop, que sería, le da a nuestras criaturas convocar, y aparte la otra habitación nos endereza cada criatura que nosotros controlemos durante cada uno de los pasos de enderezar de nuestros oponentes o de cualquier jugador. La tienda de muñecas nos va a crear fichas 1/1 y aparte de eso pues va a dar un busteo a lo que serían nuestras criaturas, las que tengamos en el campo. Luego tenemos esto de operaciones, que no me sale el nombre, la suite de operaciones, que cuando la desbloqueemos pues nos regresamos una criatura del cementerio al campo de batalla de coste 3 o menos, y luego aparte ponemos contadores +1/+1 a las criaturas nuestras que están atacando. El Bottomless Pool y el Locker Room. El Bottomless Pool está muy bien porque por un maná desbloqueamos esta habitación y regresamos una carta a la mano. Pero luego tenemos el otro que te dice que cuando una o más criaturas que tú controles hagan daño de combate, robas una carta. Nuestra Win Condition, la habitación de los espejos y Reino Fracturado. Cuando esta habitación se desbloquea, creamos un token que es una copia de una criatura que nosotros controlamos. Y luego también, si una habilidad triggereada, o sea, disparada, de un permanente que nosotros controlamos se fuera a activar, pues se triggerea 2 veces. Tenemos el Funeral y el Awakening Hall, que siempre que una criatura que nosotros controlemos muera, pues cada oponente pierde una vida, nosotros ganamos una vida. Y la otra es que regresamos todas las criaturas del cementerio al campo de batalla. Y llevamos lo que sería el Unholy Annex con el Ritual Chamber. Esta nos va a permitir un robo extra. Esta carta ha sido una carta estrella en el Pro Tour de estándar, pero aquí nos va a venir bien porque nos va a dar ese robo extra y aparte nos va a dar un demonio 6/6 cuando la partida esté un poquito más avanzada. Llevamos la habitación roja esta que te dice que al comienzo de tu mantenimiento exilias el tope y puedes jugar esa carta. Es como tener otro robo extra. Y luego una vez por turno podemos pagar 0 en vez de pagar el coste de maná de un hechizo para castearlo desde el exilio. De esta manera, pues la que nosotros quitamos del tope, la podemos castear de gratis. Tenemos el esto del cristal y la Shattered Jar. Cuando la desbloqueamos, 4 de daño a una criatura. Nos sirve como removal. Y luego ya la segunda habitación, que cuesta un poquito más cara, te dice que al comienzo de cada paso final, esta habitación hace un daño a cada oponente. Ahí para tocar un poquito la moral. La habitación del pintor y la otra galería, exiliamos 2 cartas de nuestra biblioteca y las podemos jugar hasta nuestro siguiente turno. Y luego, siempre que nosotros ataquemos, las criaturas nuestras obtienen +1/+0. A ver, no es la gran cosa, pero por 2 manás podemos tener ya una habitación en el campo y por 3 podemos tener la otra desbloqueada. Con tener 8 y nosotros tener nuestra Win Condition en el campo, pues nos va a ir súper bien. Tenemos el gimnasio y la sala esta de peso. Buscamos tierra básica y la ponemos en el campo. Y la otra pues nos da un Manifest Drag con un contador +1/+1. Luego, cuando la oficina restricte y la Lecture Hall le da Hexproof a los otros permanentes, es decir, a los encantamientos también. Y cuando desbloqueamos, pues destruimos todas las criaturas con poder de 3 o más. Es un barremesa y aparte protección para nuestros permanentes. Cuando desbloqueamos la parte roja, hacemos daño igual al número de cartas en nuestra mano a una criatura del oponente, más removal. Por 2 está muy bien.
Y la otra es que no tenemos tamaño máximo de mano y aparte robamos una carta extra. Como estáis viendo, este deck lo hemos orientado a robar y bajar encantamientos a saco. Tenemos la sala esta del Smokey y la Misty y el Misty Salón. Al comienzo de nuestra fase principal, etc., nos añadimos 2 maná rojos, que está muy bien. Pero solo para desbloquear puertas de habitaciones, que nos va a seguir viniendo bien porque llevamos muchas habitaciones en este deck. Y cuando desbloqueemos la otra habitación nos creamos un espíritu XX, donde X es el número de puertas que nosotros hayamos desbloqueado. Y estas serían todas las habitaciones que nosotros vamos a llevar. Podéis cambiar alguna, podéis quitar y modificar a vuestro gusto, pero básicamente estas son las que mejor me parecieron que podían entrar dentro del deck. Y para finalizar, pues tierras que deberían ir sí o sí, que sería la Command Tower, el Exotic Orchard, por el tema de que da igual los manás que tenga el enemigo, te va a venir bien cualquiera porque tú tienes un pentacolor. Y la generosidad del Salón de Elliot, que esta está muy bien porque nos pone, nos recicla encantamientos por 2 manás y girándola. Nos ponemos el encantamiento en el tope de nuestra biblioteca. Como vamos a tener bastante robo, pues no nos importa, nos estaría reciclando lo que sería un encantamiento por turno. Y luego el resto de la base de maná es un pentacolor. Si tenéis tierras chachis para poner, pues las ponéis, y cada uno que se gestione las tierras como quiera. Así que hasta aquí el mazo de Marina Vendrell. Espero que les haya gustado, espero que les haya molado. Es muy temático de encantamientos, demasiado temático en torno al encantamiento, y es como muy turbo para roba, pero puede ser muy divertido. Así que os animo a que lo probéis y nos vemos, darle like y todas estas cosas, y adiós.